Una mañana fría y gris, la carretera se extendía solitaria y desolada, bordeada por campos secos que se perdían en la distancia. Los camiones viajaban con regularidad, cruzando el horizonte como sombras que cortaban la quietud del paisaje. Raúl, un camionero experimentado que había pasado más horas en las carreteras que en su propia casa, conducía su pesado vehículo con la mente en las rutas que aún debía recorrer. A medida que avanzaba por la vía principal, algo llamó su atención, una sombra que se movía débilmente entre la maleza. Desaceleró instintivamente, notando que algo no estaba bien. A lo lejos, a la orilla de la carretera, una caja metálica oxidada destacaba entre las hierbas. No era raro encontrar basura o escombros en ese tramo, pero algo en esa imagen parecía extrañamente inquietante. Raúl apretó los dientes y bajó la velocidad, sus ojos se entrecerraron mientras observaba más detenidamente. En un pequeño hueco debajo de la caja, podía distinguirse algo que se movía. Al principio pensó que era solo una sombra, pero a medida que se acercaba, la figura comenzó a cobrar forma. Una cadela, su pelaje sucio y empapado de barro, estaba tirada sobre el suelo. Su cuerpo delgado y agotado indicaba una vida de sufrimiento. La caja de hierro, más que un refugio, parecía una trampa. La perra se movió débilmente, su respiración entrecortada y sus ojos vidriosos de dolor. A su alrededor no había signos de ningún otro ser vivo, solo la desesperación y la soledad que habitaban en su ser. Raúl detuvo el camión por completo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Salió del vehículo con rapidez y, sin dudar, se acercó a la cadela. Al principio, ella lo observó con recelo, sus ojos reflejaban miedo, desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrada a la presencia humana, y Raúl no podía culparla. En ese mismo instante, se dio cuenta de lo que había sucedido, la perra no estaba sola. Un leve gemido, casi inaudible, surgió de debajo de la caja. Raúl se agachó, sus manos temblorosas, y levantó la caja con cuidado. Bajo la pesada estructura metálica, encontró a los pequeños cachorros, amontonados y débiles. Eran apenas unos pequeños bultos de pelaje que se movían con dificultad. El corazón de Raúl se detuvo por un momento al ver la escena. La madre había intentado proteger a sus cachorros, pero el entorno era cruel, y la perra misma estaba al borde de la agonía. A pesar de la confusión y el miedo, algo en ella brillaba con una fuerza inesperada. La cadela no se rendía. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó lentamente, su cuerpo cubierto de heridas, sus patas temblorosas, pero sus ojos, esos ojos, eran un reflejo de la desesperación por la supervivencia. Raúl se agachó junto a ella, y sin pensarlo, le acarició la cabeza. La perra no retrocedió, como si supiera que, por fin, había encontrado a alguien que podría ayudarla. Era como si la conexión humana estuviera naciendo entre ellos, aunque Raúl sabía que el tiempo apremiaba. Sus pensamientos comenzaron a correr a toda velocidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvar a estos animales? ¿Sería capaz de hacerlo antes de que la situación empeorara? Raúl, con el alma apesadumbrada por el sufrimiento que estaba presenciando, se levantó y comenzó a caminar hacia su camión. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda. Pero mientras se dirigía a su vehículo, una ráfaga de viento frío le recordó que no podía perder ni un segundo más. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono y comenzó a marcar el número de un veterinario cercano. La esperanza comenzaba a aflorar en su pecho, pero sabía que la situación era crítica. Si no llegaban a tiempo, no sabría qué pasaría con esos cachorros y con la madre. Los minutos parecían alargarse mientras esperaba la respuesta. Miró hacia atrás y vio cómo la perra seguía luchando por mantenerse en pie, pero la fatiga y el dolor la estaban derrotando. La mirada de Raúl se llenó de compasión. No podía permitir que esa madre sufriera. Al colgar el teléfono, miró hacia el horizonte, donde la carretera se extendía sin fin. Los camiones seguían pasando, como si nada ocurriera. Pero en ese preciso momento, la vida de esos animales había cambiado para siempre, y Raúl no podría simplemente irse y olvidar lo que había visto. La perra, aún débil, giró la cabeza en su dirección. Sus ojos, llenos de dolor, buscaban consuelo en Raúl, como si estuviera pidiendo ayuda, sin palabras, solo con la expresión de su sufrimiento. Aún así,
algo en su mirada era reconfortante, como si aún tuviera esperanza. Quizás pensó que Raúl sería el que podría salvarla. Raúl, con una determinación renovada, se acercó lentamente a la madre. La perra no intentó moverse, pero su mirada se suavizó ligeramente. Raúl extendió su mano y la acarició de nuevo, esta vez con más suavidad. La cadela, a pesar de su dolor, respondió al gesto. Con un suspiro casi imperceptible, dejó que él la tocara, como si se rendiera finalmente a la ayuda que le ofrecía. Era un acto de confianza, un instante de humanidad en medio de la tragedia. Mientras tanto, los cachorros continuaban acurrucados bajo la sombra de la caja, buscando el calor de su madre. Raúl se agachó, tomó a uno de ellos en sus brazos, y el pequeño cachorro, tembloroso, comenzó a lamerle las manos, como si también comprendiera que estaban a salvo. El vínculo entre el hombre y los animales se había sellado en ese preciso momento. Raúl sabía que no podía dejar a esos seres indefensos en ese lugar. La carretera, que tantas veces había sido testigo de la indiferencia humana, ahora era testigo de algo diferente, un hombre dispuesto a luchar por salvarles la vida. Pero el camino por delante no sería fácil. Las horas pasaban y la ayuda seguía llegando lentamente. Raúl tenía claro que debía proteger a esos animales a toda costa, pero el tiempo apremiaba. La rodovía seguía su curso, implacable, y Raúl, con el corazón latiendo acelerado, sabía que la única manera de salvar a la madre y sus cachorros era actuar rápido. Sin embargo, algo más grande que la lógica o el miedo lo guiaba, el sentimiento de que, en ese momento, su destino y el de estos animales estaban irremediablemente entrelazados. La historia, que acababa de comenzar, ya había dejado una huella profunda en Raúl, y la pregunta que rondaba en su mente era clara: ¿sería capaz de salvarlos antes de que fuera demasiado tarde? Raúl observó la escena con una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que no podía quedarse ahí mucho más tiempo. La perra, aunque resistía, se encontraba al borde del agotamiento. Sus ojos, aunque llenos de dolor, seguían reflejando una chispa de esperanza. La mirada de la madre, cargada de sufrimiento, atravesaba el alma de Raúl. No podía dejar que esos animales sufrieran más. El viento seguía soplando con fuerza, y el frío se había instalado de manera incómoda en la carretera, pero nada de eso parecía importarles a los seres indefensos bajo la caja. Raúl, tras colgar el teléfono, se agachó junto a la perra, quien luchaba por mantenerse en pie, pero la debilidad se apoderaba de sus patas. La mirada de la madre ya no era solo de desesperación, sino de una especie de resignación. Raúl, por un instante, sintió que el tiempo se detenía mientras observaba sus ojos. Se acercó más, sin prisa, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera asustarla. La cadela, después de un rato de incertidumbre, al fin se dejó acariciar. En sus ojos brillaba una súplica silenciosa, como si comprendiera que Raúl había llegado para salvarla. Sus dedos recorrieron la espesa pelaje de la madre, notando la dureza de su cuerpo, la falta de cuidados, los cortes y las cicatrices que habían quedado de las peleas por la supervivencia en las calles. Cada roce era un recordatorio del sufrimiento que había atravesado. Raúl suspiró profundamente. No había tiempo para lamentarse, había una tarea urgente por delante. Sabía que tenía que llevarlos a un lugar seguro, y rápido. La angustia de la perra lo impulsó a moverse más rápido, a actuar con decisión. Al mirarla, vio que la madre ya no podía caminar sola. Necesitaba ayuda, y la solución no estaba lejos, pero el rescate aún parecía un sueño distante. En ese preciso momento, un sonido rompió el aire, un leve gemido. Raúl giró la cabeza, y sus ojos encontraron a los cachorros. Estaban ocultos, semiocultos bajo la hierba alta, demasiado débiles para moverse por su cuenta. Raúl se agachó con cuidado y se acercó a uno de los pequeños. El cachorro, tiritando de frío, levantó su cabeza con esfuerzo. Aunque su cuerpo era diminuto, los ojos de aquel ser pequeño reflejaban una vitalidad inquebrantable, como si aún confiara en el mundo, a pesar de todo lo que había sufrido. Raúl lo levantó delicadamente, casi con miedo de que el mínimo movimiento pudiera lastimarlo. El pequeño cachorro emitió un suspiro tembloroso, como si agradeciera el gesto. A continuación, Raúl miró a la madre. La cadela, al ver a su cachorro en sus manos,
Se levantó con un esfuerzo, su rostro lleno de una mezcla de alivio y dolor. Raúl observó la escena, el pequeño cachorro en sus manos, la madre que luchaba por mantenerse erguida. No pudo evitar sentir una profunda emoción. Los pequeños seres, tan frágiles, pero llenos de vida, merecían algo más que esta suerte cruel. ¿Cómo podían ser tan abandonados? ¿Cómo era posible que, en un mundo tan grande, ellos estuvieran solos, atrapados en la fría indiferencia de las personas? La respuesta a esas preguntas, por ahora, no importaba. Raúl tenía una misión: salvarlos. Cautelosamente, Raúl levantó a la madre y la llevó hacia el camión. Con un brazo firmemente alrededor de ella, la perra no se resistió. Parecía entender que él la estaba llevando a un lugar seguro. Sus ojos, ahora algo más tranquilos, seguían la figura de su cachorro, que Raúl había colocado cuidadosamente en el asiento del camión. Era un pequeño movimiento, pero para Raúl, en ese momento, era un símbolo de esperanza, de que todo aún podía cambiar. Con la cadena en el camión, Raúl volvió a mirar los cachorros restantes. Sabía que tenía que hacer algo rápido para asegurarlos. Sin embargo, los cachorros ya no se movían. Eran pequeños y débiles, demasiado frágiles para resistir mucho más. Sin dudar, Raúl fue al lado opuesto de la carretera, donde los otros cachorros permanecían semiocultos. Los recogió uno a uno, con sumo cuidado. Sentía el peso de su fragilidad en sus pequeños cuerpos, que temblaban por el frío y el miedo. La situación era grave, pero había algo que Raúl no podía explicar: el amor que sentía por esos animales, por su lucha por sobrevivir. Una vez que todos los cachorros fueron colocados en el camión, Raúl subió al vehículo y encendió el motor. Sabía que tenía que llevarlos a un lugar seguro, y lo más rápido posible. El viaje al veterinario no sería fácil, pero en su corazón, Raúl sentía que ese pequeño grupo de seres había marcado un antes y un después en su vida. ¿Qué sería de ellos si no los ayudaba? ¿Qué sería de él si no intentaba salvarlos? Mientras avanzaba por la carretera, su mente corría a 1000 por hora. Pensaba en todo lo que había sucedido en el último par de horas. Desde que había encontrado a esa perra bajo la caja de hierro hasta ese momento en que, con esfuerzo y determinación, los había rescatado. El viento azotaba con fuerza las ventanas del camión, pero Raúl no sentía el frío. Su mente estaba completamente concentrada en los pequeños cachorros que respiraban débilmente a su lado. La carretera, que en otro momento había sido su lugar de soledad, ahora parecía un puente entre dos mundos. Un mundo de indiferencia y crueldad, y otro lleno de esperanza, de una nueva oportunidad para esos seres inocentes. El viaje continuó, y a medida que Raúl se acercaba a la ciudad, podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Sabía que el rescate de esos animales podría cambiar el curso de sus vidas, pero también era consciente de que, a veces, el destino es incierto. Mientras tanto, la madre, descansando cerca de los cachorros, levantó la cabeza lentamente, como si reconociera que ya estaban fuera de peligro. Su mirada, antes perdida, ahora mostraba un atisbo de confianza, como si supiera que, finalmente, sus hijos estarían a salvo. Raúl continuaba conduciendo, sin saber aún lo que el destino de esos cachorros traería consigo. Pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto, que había intervenido a tiempo, y que, por primera vez en mucho tiempo, su vida había encontrado un propósito que trascendía cualquier otra cosa. Y todo gracias a la conexión silenciosa que había nacido entre él, la madre y sus cachorros. La carretera continuaba su curso interminable bajo el cielo gris. Los árboles a los lados, apenas visibles por la cortina de lluvia que comenzó a caer, parecían testigos silentes de todo lo que había sucedido hasta ese momento. Raúl condujo sin prisa, pero con una firme determinación. La cadela y sus cachorros, ahora a salvo en su camión, no podían esperar mucho más tiempo. La ciudad estaba cerca, pero el hospital veterinario que había llamado aún parecía estar a una eternidad de distancia. El ruido del motor era lo único que se escuchaba, acompañando el susurro de la lluvia, mientras Raúl pensaba en lo que había ocurrido hasta allí. Cuando había visto a la cadela bajo la caja de hierro, no podía creer lo que sus ojos veían. Esa perra, tan débil y marcada por el sufrimiento, había sido abandonada de la manera más cruel,
dejando que la soledad y el dolor la devoraran lentamente. Raúl no podía imaginar cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado en esa situación. Era como si el tiempo para ella hubiera quedado congelado, y su lucha por sobrevivir había sido ignorada por todo el mundo. Pero en el momento en que él se detuvo y la miró a los ojos, algo en él cambió para siempre. No podía dejarla. No podía dejar a sus cachorros. Algo más grande que el simple acto de compasión lo empujaba a seguir adelante. A lo largo de su vida, Raúl había estado acostumbrado a las durezas del camino. La vida de camionero no era fácil, las horas interminables, los peligros de la carretera, las adversidades. Había aprendido a ser práctico, a no dejarse arrastrar por las emociones. Pero en ese momento, con esa madre agonizante y sus cachorros temblando de frío, algo se había despertado en él. Se había hecho cargo de algo que no estaba preparado para enfrentar, algo que no podía ignorar. La conexión que había sentido con la cadela no era algo que se pudiera explicar, pero él sabía que no era solo un acto de bondad. Era una misión que él mismo había asumido sin pensarlo. Mientras conducía, la imagen de la cadela siguió apareciendo en su mente. Recordaba sus ojos, esos ojos que le hablaban sin palabras. La desesperación, la tristeza, el miedo. Pero también una especie de esperanza, una chispa que persistía a pesar de todo lo que había sufrido. Ella confiaba en él, y eso le daba fuerzas para continuar, para no rendirse ante las dificultades. Raúl sabía que no sería fácil, que el camino por delante sería largo y complicado, pero también sabía que no podía dejar a esos seres a su suerte. Su trabajo como camionero había cambiado por completo en ese momento, y ya no podía seguir adelante como si nada hubiera sucedido. La cadela descansaba sobre el asiento del camión, cada vez más tranquila. A pesar de estar agotada, su respiración había comenzado a regularse. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora reflejaban una paz temporal, como si finalmente hubiera encontrado un respiro después de tanto sufrimiento. Los cachorros, por su parte, descansaban en una pequeña manta que Raúl había colocado en el suelo del camión. Estaban muy débiles, pero aún luchaban por mantenerse con vida. Raúl los observó, deseando poder hacer algo más por ellos, pero sabía que lo único que podía hacer era llevarlos al veterinario lo más rápido posible. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza, azotando las ventanas del camión, pero Raúl no sentía el frío. Su mente estaba centrada en los pequeños seres que viajaban con él. Los cachorros, aunque apenas se movían, mostraban señales de vida. Algunos se quejaban de vez en cuando, como si trataran de despertar, de luchar por su supervivencia. Raúl los miraba y sentía una profunda tristeza al pensar en todo lo que habían tenido que pasar. ¿Cómo podían ser tan vulnerables? ¿Cómo había sido posible que nadie los hubiera ayudado antes? Las preguntas no tenían respuesta, pero él no podía quedarse de brazos cruzados. Ahora que estaban bajo su cuidado, él era responsable de ellos. Recordó la expresión de la madre cuando levantó su mirada hacia él, pidiendo ayuda sin palabras. Esa imagen lo había marcado de una manera profunda. Raúl había visto muchas cosas en su vida, muchas tragedias, muchas situaciones difíciles. Había sido testigo de la indiferencia humana en su máxima expresión, pero nada lo había impactado tanto como lo que vio en esa perra. Ella no había sido una víctima del destino, sino una víctima de la crueldad humana. Nadie la había ayudado, nadie había mostrado compasión. Solo había encontrado el abandono y el sufrimiento. Y ahora, con la oportunidad de cambiar su destino, Raúl se encontraba frente a una encrucijada. El destino de esos animales estaba en sus manos. El camión avanzaba lentamente, y Raúl podía ver a lo lejos las luces de la ciudad que se acercaban. Había un hospital veterinario en las afueras, y sabía que allí podrían salvar a la perra y a sus cachorros. Pero el trayecto no era corto, y la preocupación por el estado de salud de los pequeños aumentaba con cada kilómetro que recorría. Sabía que la madre era fuerte, pero no estaba seguro de cuánto más podría aguantar. Los cachorros, por su parte, estaban tan débiles que Raúl temía que no pudieran resistir mucho más. A medida que avanzaba, recordó los momentos de su propia vida en los que había sido vulnerable, en los que se había sentido desamparado. ¿Qué hubiera pasado si alguien no hubiera intervenido en su momento de necesidad?
Pensó en las veces que había sentido el peso de la soledad y la frustración, y en cómo, a veces, las personas se olvidan de los demás, de los que sufren, de los que necesitan ayuda. Ahora estaba haciendo lo contrario. Ahora, él estaba siendo el que brindaba ayuda, el que tomaba la responsabilidad de cuidar y proteger. El camión finalmente se acercó a la ciudad, y Raúl aceleró un poco, ansioso por llegar al hospital veterinario. La cadela y los cachorros necesitaban atención urgente. Cada minuto que pasaba sin recibir atención médica era una amenaza para su supervivencia. Raúl no podía dejar que eso sucediera. Cuando finalmente vio el hospital en la distancia, un suspiro de alivio salió de su pecho. Ya casi había llegado. Detuvo el camión frente a la entrada del hospital y, sin perder tiempo, abrió la puerta. La perra, al sentir el movimiento, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y agotamiento. Raúl tomó a los cachorros uno por uno y los llevó al interior del hospital, donde un grupo de veterinarios los recibió rápidamente. La madre los siguió lentamente, aún débil, pero con la esperanza de que su sufrimiento finalmente llegaba a su fin. Raúl observó todo con atención. Los veterinarios comenzaron a trabajar de inmediato, evaluando el estado de los cachorros y de la madre. La cadela, aunque cansada, se dejó atender sin resistencia. Raúl se quedó allí, observando cómo todo el proceso de rescate tomaba forma, como la vida de esos animales, que habían sido abandonados, ahora tenía una oportunidad. Mientras esperaba, una profunda sensación de satisfacción lo invadió. Sabía que había tomado la decisión correcta. Había hecho lo que muchos no habrían hecho, lo que la mayoría habría ignorado. Y, aunque el camino por delante aún era incierto, Raúl sentía que había logrado algo grande. Había salvado vidas, había marcado una diferencia en el destino de esa familia. Y eso, para él, era lo único que importaba en ese momento. El hospital veterinario estaba lleno de actividad, pero la atención a la madre y sus cachorros fue inmediata. Raúl observó con la respiración contenida cómo los veterinarios comenzaron a trabajar con rapidez y precisión, conscientes de que el tiempo apremiaba para salvarles la vida. La madre, ya un poco más tranquila, permaneció acostada en la camilla mientras los médicos la evaluaban cuidadosamente. La mirada de Raúl seguía fija en ella, sin apartarse de sus ojos. Sentía una conexión con ese ser que había sufrido tanto, y aunque los veterinarios lo habían tranquilizado al decirle que la perra sobreviviría, él no podía evitar sentir una preocupación constante. Los cachorros, aún muy débiles, fueron colocados en una incubadora para asegurarse de que recibieran la calidez y el cuidado que tanto necesitaban. Raúl los observaba, su corazón apretado al ver lo frágiles que eran. Eran tan pequeños, tan vulnerables, y a pesar de su lucha por mantenerse vivos, su destino aún estaba en el aire. Sabía que necesitaban estar bajo observación constante y que todo dependía de su resistencia, pero también de los cuidados que recibieran. No era suficiente con darles un poco de comida y abrigo, sus cuerpos requerían atención especializada. El veterinario que estaba a cargo de la atención de la perra se acercó a Raúl con una expresión seria, pero con un atisbo de esperanza en sus ojos. Le explicó que la madre estaba agotada, pero que, con los cuidados adecuados, se recuperaría. Había sufrido mucho, pero su salud parecía estable, lo cual era una buena noticia. Raúl sintió un suspiro de alivio. La perra podría no solo sobrevivir, sino también tener una oportunidad de vivir una vida mejor. Pensó en todo lo que había pasado en tan poco tiempo, desde encontrarla en la carretera hasta ese momento en que su futuro, y el de sus cachorros, estaba en manos de los veterinarios. Mientras tanto, los cachorros continuaban bajo el cuidado de los médicos, quienes les proporcionaban alimento y oxígeno. Raúl se acercó a uno de ellos, un pequeño cachorro de pelaje suave que apenas podía abrir los ojos. A pesar de su fragilidad, el pequeño parecía estar luchando, respirando con esfuerzo pero con una fuerza que Raúl no podía ignorar. Su cuerpo, diminuto, luchaba por mantenerse caliente y por adaptarse al nuevo entorno. Pero, en sus movimientos, Raúl vio una chispa de vida, una chispa de esperanza que lo hizo sonreír. Había algo increíblemente hermoso en la lucha por la supervivencia de estos pequeños, tan indefensos, pero tan llenos de vida. Raúl pasó horas en el hospital, sin poder despegarse de su nueva familia.
A pesar de la preocupación que sentía por los cachorros, algo en su interior le decía que todo saldría bien. La perra estaba recuperándose lentamente, y aunque aún estaba débil, su mirada ya no reflejaba el miedo y la tristeza que había mostrado cuando la encontró en la carretera. Ahora, sus ojos estaban llenos de un profundo agradecimiento, como si supiera que había llegado a un lugar seguro, donde podría descansar y sanar. En medio de la espera, Raúl se acercó varias veces a la perra, que, aunque aún fatigada, movió ligeramente la cola al verlo. Era como si reconociera la bondad en él, la mano que la había ayudado a escapar de una muerte casi segura. Raúl acarició su cabeza con ternura, dándole ánimo con un susurro. La perra, a pesar de todo lo que había pasado, parecía encontrar consuelo en su presencia. La conexión entre ambos era palpable, como si sus destinos estuvieran irremediablemente entrelazados. Raúl había llegado para salvarla, pero en el proceso, ella también lo había cambiado a él. A medida que pasaba el tiempo, los cachorros comenzaron a mostrar señales de mejora. Sus respiraciones se volvieron más profundas, y poco a poco, comenzaron a moverse con más energía. Raúl sintió una inmensa gratitud al ver cómo respondían a los cuidados que les daban. La vida, a pesar de lo dura que había sido para ellos, les estaba dando una segunda oportunidad. Y Raúl sabía que, aunque el futuro aún era incierto, esta oportunidad no la podían desaprovechar. Mientras el día avanzaba y la noche caía, el hospital veterinario se fue vaciando poco a poco. Raúl, cansado pero esperanzado, permaneció junto a los animales, vigilando su recuperación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba decidido a no abandonar a esa madre y sus cachorros. En su mente, ya no eran solo animales que había encontrado en una carretera desierta. Eran parte de su vida, y él había tomado la responsabilidad de darles un futuro mejor. Esa noche, Raúl se quedó en una pequeña silla al lado de la perra, vigilando su respiración y asegurándose de que los cachorros estuvieran bien. A veces, cuando todo quedaba en silencio, él miraba hacia la ventana del hospital, observando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. La lluvia había cesado, y aunque la tormenta había pasado, la calma que sentía en su corazón era distinta. Sabía que, a pesar de todo lo que había sucedido, algo hermoso estaba naciendo en ese momento. Los cachorros, que un día estuvieron condenados a morir en la carretera, ahora tenían una oportunidad de vivir, de crecer y de encontrar un hogar. Y esa oportunidad había nacido gracias a la intervención de un hombre que, por un acto de compasión, había cambiado el destino de seres inocentes. A medida que avanzaba la noche, Raúl se permitió descansar un poco. Se recostó en una silla y cerró los ojos, pero el sonido de los cachorros, que seguían dormidos a su lado, lo mantenía alerta. Cada vez que uno de ellos emitía un pequeño gemido o movía las patas, Raúl se despertaba y verificaba que todo estuviera bien. La paz que sentía en ese momento era algo que nunca habría imaginado encontrar en medio de la carretera, rodeado por el frío y la lluvia. La madre, con los ojos medio cerrados, levantó la cabeza y miró a Raúl una vez más. Su mirada, ya serena, se cruzó con la suya, y en ese breve instante, Raúl comprendió que la vida de ambos, la de él y la de ella, ya no volvería a ser la misma. De alguna manera, esa perra lo había encontrado, y él había hecho lo mismo. Juntos, habían logrado superar lo imposible. El día amaneció con la esperanza de un nuevo comienzo. La perra, aunque aún débil, comenzó a moverse con mayor soltura, y los cachorros, ahora más fuertes, se acurrucaron a su lado. Raúl los observaba, su corazón lleno de satisfacción. La carretera que había sido escenario de tanta tristeza ahora se había transformado en el comienzo de algo hermoso, algo que jamás habría esperado. La familia que había salvado en esa carretera era ahora su familia, y su vida había cambiado para siempre. El sol comenzaba a asomarse tímidamente a través de las nubes que aún persistían en el cielo, como un recordatorio de la tormenta que había azotado la noche anterior. El hospital veterinario estaba en un relativo silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de las máquinas y el leve respirar de los animales que, poco a poco, iban recuperando fuerzas. Raúl se había quedado allí toda la noche, observando cómo la perra y sus cachorros comenzaban a mostrar signos de recuperación. Pero, mientras el amanecer se acercaba, algo lo inquietaba. Sabía que el tiempo no era un aliado,
y que debía actuar rápidamente para asegurarse de que los animales no quedaran atrapados en una situación en la que su bienestar dependiera solo de las circunstancias. La perra ya no estaba tan débil como antes, pero seguía mostrando señales de agotamiento. Su mirada, aunque tranquila, parecía cautelosa. El cansancio que había cargado por semanas, si no meses, aún estaba presente en su cuerpo. Raúl observaba cómo los cachorros, al principio tan débiles y frágiles, ahora comenzaban a moverse más. Sus ojos aún estaban cerrados en su mayoría, pero ya se podían percibir pequeños movimientos inquietos, como si intentaran despertar del sueño profundo que había sido su escape temporal del dolor. Él no podía dejar de mirarlos. Los cachorros habían llegado al hospital como seres vulnerables, pero ahora parecía que, lentamente, comenzaban a despertar, como si un milagro estuviera ocurriendo ante sus ojos. Mientras esperaba que los médicos dieran el visto bueno para que los llevara a su casa, Raúl no podía dejar de preguntarse sobre lo que habría sido de ellos si él no hubiera intervenido. ¿Habrían sobrevivido en la carretera? ¿Habrían encontrado una manera de sobrevivir sin la ayuda de nadie? La imagen de la madre bajo la caja de hierro, luchando por mantener a sus cachorros a salvo, le llegaba constantemente a la mente. Era como si esa perra hubiera estado esperando, no solo a alguien que la ayudara, sino a alguien que entendiera lo que significaba ser abandonado, ser dejado atrás. Raúl había estado allí alguna vez en su vida, en esos momentos en los que parecía que nadie más te veía, en los que sentías que tu vida se desmoronaba y que, sin embargo, el mundo seguía girando, ajeno a tu dolor. En ese momento, Raúl se dio cuenta de que la perra no solo necesitaba atención médica. Ella necesitaba algo mucho más profundo, necesitaba confianza, necesitaba sentirse segura, necesitaba saber que no iba a ser rechazada de nuevo. La madre de los cachorros había sufrido tanto que la idea de que alguien la cuidara parecía un lujo que no se permitía. Pero, al ver la mirada de la perra al despertar, Raúl sintió que, poco a poco, esa confianza estaba comenzando a nacer. Era algo que iba a requerir tiempo, paciencia y mucha dedicación, pero él estaba dispuesto a brindarle todo eso. No solo estaba salvando a esos animales de un destino incierto, sino que les estaba ofreciendo algo mucho más valioso, la oportunidad de tener una vida plena, de sentirse queridos y, sobre todo, de encontrar un hogar. En la sala de atención, los veterinarios se encontraban haciendo los últimos chequeos a los cachorros. Habían mejorado considerablemente en las últimas horas, pero aún necesitaban una vigilancia constante. Raúl se acercó al área donde estaban los pequeños, con un leve nudo en el estómago. El doctor encargado de la atención le hizo un gesto para que se acercara. Raúl caminó hacia él con pasos rápidos, lleno de ansiedad, pero el veterinario, al verlo, le sonrió de manera tranquilizadora. «Están mejor de lo que pensábamos», dijo, señalando a los cachorros. «Todavía son muy frágiles, pero han pasado la peor parte. Con un poco más de tiempo, estarán listos para irse a un lugar seguro». El alivio de Raúl fue inmediato. Se acercó a los cachorros con cuidado, observando cómo uno de ellos empezaba a mover las patas, buscando el calor de su madre. La perra, que había estado acostada en su cama, levantó la cabeza y miró a sus pequeños. Raúl pudo ver cómo sus ojos reflejaban un profundo amor, un amor que había estado oculto bajo la capa de dolor y sufrimiento que había vivido durante tanto tiempo. Con un gesto suave, la perra extendió una de sus patas hacia sus cachorros, como invitándolos a acercarse. En ese instante, Raúl sintió una calidez en su pecho, como si estuviera siendo testigo de algo mucho más grande que él mismo. Era el amor incondicional de una madre, el instinto de proteger y cuidar a sus pequeños, a pesar de todo lo que había pasado. Raúl se acercó a la madre y la acarició con suavidad, asegurándose de que estuviera cómoda. La perra cerró los ojos por un momento, disfrutando de la caricia, como si agradeciera que finalmente alguien estuviera allí para ella, para darle lo que necesitaba, consuelo. Mientras los cachorros seguían acercándose a su madre, Raúl se quedó en silencio, observando cómo todo comenzaba a encajar. La madre, sus pequeños, y él. Era como si todos estuvieran destinados a estar allí, en ese preciso momento. El veterinario terminó los últimos chequeos y le indicó a Raúl que podía llevar a los animales a su casa. El estado de la perra y sus cachorros era estable, y aunque aún quedaba trabajo por hacer, el mayor obstáculo ya había sido superado,
la perra y sus cachorros estaban vivos, y estaban a salvo. Raúl, agradecido por el trabajo del equipo veterinario, les agradeció una y otra vez antes de salir del hospital con la madre y los cachorros en brazos. El viaje hacia su hogar no sería fácil, pero Raúl sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, a partir de ese momento, su vida y la de esos animales ya no serían las mismas. A lo largo del trayecto, Raúl observaba a la perra y sus cachorros, todos acurrucados en el asiento trasero del camión. La madre, que había estado tan débil, ahora descansaba tranquila, sintiendo el calor y la seguridad que le ofrecía su nuevo hogar. Los cachorros, aunque aún temblorosos, se aferraban a su madre, buscando protección en su figura maternal. Raúl pensaba en cómo todo esto había comenzado, en la tormenta, en la carretera desierta, en la caja de hierro. Y ahora, en su camión, esos animales habían encontrado algo mucho más valioso, un hogar. Aunque no era perfecto, era un lugar donde, por fin, podían sentirse seguros, amados y cuidados. Cuando finalmente llegó a su casa, Raúl abrió las puertas del camión y permitió que la perra y sus cachorros salieran. La madre, al principio un poco cautelosa, exploró su nuevo entorno. Sus cachorros la siguieron con pasos torpes, pero con una alegría palpable en cada uno de sus movimientos. Raúl se quedó allí, mirando la escena, sintiendo una satisfacción profunda, como si, por fin, todo tuviera sentido. Estos animales, que un día estuvieron a punto de perderlo todo, ahora tenían la oportunidad de vivir una vida llena de amor y cuidado. Y aunque la historia de la madre y sus cachorros estaba lejos de haber terminado, Raúl sabía que este era solo el comienzo. En su corazón, algo había cambiado. Había encontrado una nueva misión, y esa misión era cuidar de estos seres que, en su momento de mayor necesidad, habían llegado a él. Era el principio de una nueva vida para todos ellos, un principio lleno de esperanza y posibilidades. La vida en el hogar de Raúl comenzó a cambiar lentamente después de que la perra y sus cachorros llegaron a su casa. A pesar de que los animales se encontraban a salvo, la adaptación no fue inmediata. Había aún mucho por hacer. La perra, que había sufrido tanto, estaba aprendiendo a confiar en su nuevo entorno, y sus cachorros, aunque estaban mejorando, seguían siendo vulnerables. Raúl los observaba con atención todos los días, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban, desde comida hasta cuidados especiales. La perra, que Raúl había llamado Luna, por su color gris plateado, se mostraba reservada al principio, como si aún no creyera que estaba a salvo. Cada vez que alguien se acercaba, sus ojos mostraban una mezcla de desconfianza y cautela. A pesar de eso, su instinto maternal era inquebrantable. Cuando uno de sus cachorros gimoteaba o se movía de manera torpe, ella se acercaba rápidamente para lamerlo y consolarlo. Raúl se dio cuenta de que, a pesar del sufrimiento que había experimentado, Luna aún conservaba ese amor incondicional de madre, ese amor que no se rendía, que luchaba por salvar a sus hijos, por darles una vida mejor. Raúl, observando la escena, se sintió abrumado por la magnitud de lo que había hecho. No solo había rescatado a Luna y sus cachorros de la carretera, sino que también les había dado la oportunidad de comenzar una nueva vida. Al principio, no sabía cómo hacerlo, pero pronto descubrió que lo que más necesitaban era paciencia y tiempo. Luna comenzó a relajarse poco a poco, y cada vez más se acercaba a Raúl. Al principio, solo lo observaba desde lejos, pero un día, cuando él estaba sentado en el sofá, Luna se acercó cautelosamente y, con un suspiro de rendición, se acostó a su lado. Fue en ese momento cuando Raúl comprendió que ella finalmente lo había aceptado, que su miedo estaba comenzando a desvanecerse. Los cachorros, que en su mayoría dormían en su pequeño rincón junto a su madre, comenzaron a moverse con más energía. Sus ojos, que antes eran solo rendijas cerradas, ahora comenzaban a abrirse. Raúl se encargaba de alimentarlos con fórmula y los veía crecer ante sus ojos. Eran tan pequeños, tan frágiles, pero ya comenzaban a mostrar señales de una vitalidad impresionante. Cada día era una pequeña victoria. Al principio, los cachorros temblaban de miedo cuando alguien los tocaba, pero poco a poco, empezaron a reconocer a Raúl como una figura protectora. Él se aseguraba de darles todo lo que necesitaban, calor, alimento, y sobre todo, amor.
Y aunque al principio los cachorros eran muy escurridizos, con el paso de los días comenzaron a confiar en él, acercándose con más frecuencia a su voz, a sus caricias. Raúl se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida. Durante años había estado solo en su camión, conduciendo de ciudad en ciudad, sin un propósito claro más allá de ganarse la vida. Pero ahora, había algo mucho más grande que él mismo que lo mantenía en casa. Cada mañana, al despertar, escuchaba los suaves ruidos de los cachorros jugando entre sí, el sonido de Luna moviéndose por la casa, buscando la comida que Raúl les había preparado. Era un ritmo tranquilo, pero lleno de vida. Raúl se levantaba temprano para asegurarse de que todo estuviera listo para ellos. Se sentía útil, como si finalmente hubiera encontrado algo que valía la pena más allá del trabajo en la carretera. A medida que los días pasaban, Raúl notaba más cambios en la dinámica de la familia que había formado sin saberlo. Luna comenzó a caminar por la casa con más confianza. Al principio, se quedaba en el rincón, observando, pero ahora, pasaba más tiempo en el jardín, explorando los rincones del lugar. Raúl había construido una pequeña cerca para ella y sus cachorros, un espacio seguro donde pudieran jugar y moverse sin temor a los peligros del exterior. Luna, con el paso del tiempo, comenzó a entender que su vida había cambiado. Ya no tenía que temer el abandono ni la violencia. Ya no tenía que luchar por encontrar comida o un refugio. Ahora, en su casa, había algo mucho más importante: seguridad. Los cachorros comenzaron a crecer rápidamente. Uno de ellos, que Raúl había nombrado Estrella, por las pequeñas manchas blancas en su pecho, comenzó a caminar antes que los demás. Estrella se mostraba curiosa y juguetona, corriendo detrás de todo lo que se movía, ya fuera una pelota o una de las otras mascotas del vecindario que se acercaba. Luna la observaba con una mezcla de orgullo y atención, asegurándose de que Estrella no se alejara demasiado. Raúl se divertía mucho con los juegos de los cachorros, y a menudo, después de un largo día de trabajo, encontraba consuelo en verlos correr por el jardín, como si fueran pequeños destellos de alegría en medio de su ajetreada vida. Aunque las cosas parecían ir mejor, Raúl sabía que había un desafío por delante. Sabía que los cachorros no podrían quedarse en su casa para siempre. Luna había sido una perra callejera, y aunque ahora estaba sana y feliz, él también sabía que era fundamental que sus cachorros crecieran en un ambiente más grande, más adecuado para ellos. Así que comenzó a pensar en el futuro. ¿Cómo encontraría hogares para cada uno de ellos? ¿Cómo asegurarse de que estuvieran en un lugar donde pudieran continuar siendo felices y seguros? Raúl decidió contactar con varias organizaciones de adopción de animales para encontrar hogares para los cachorros. Quería asegurarse de que cada uno de ellos tuviera un futuro brillante, uno que les permitiera crecer y disfrutar de una vida llena de amor. Contactó con el refugio local, quienes, al escuchar la historia de Luna y sus cachorros, mostraron un interés inmediato. Los veterinarios del refugio habían ayudado a Luna durante su recuperación, y ahora estaban comprometidos en ayudar a los cachorros a encontrar un hogar. Raúl sintió una mezcla de emoción y tristeza al pensar en separarse de ellos. Había llegado a amarlos profundamente, pero sabía que era lo mejor para ellos. Tenía que dejarlos ir para que pudieran continuar con su vida, una vida que, gracias a él, iba a ser mucho mejor que la que habrían tenido en la calle. El día que los cachorros fueron adoptados, Raúl estuvo allí, ayudando en todo lo que podía. Cada adopción fue un paso hacia la felicidad de los cachorros, pero también un recordatorio de lo que había hecho por ellos. La perra Luna se quedó con Raúl. Había algo muy especial en su relación, algo que no podía ser reemplazado. Luna ya no era solo una perra rescatada, era parte de su familia. Aunque los cachorros se fueron, Raúl sabía que su vínculo con Luna nunca se rompería. Ella había llegado a su vida para cambiarlo, y ahora, juntos, podían empezar una nueva etapa, una llena de paz, amor y gratitud. A veces, cuando veía a Luna correr en el jardín o descansar junto a él en el sofá, Raúl no podía evitar sonreír. Recordaba la primera vez que la vio, débil y desesperada, luchando por sobrevivir en una carretera solitaria. Y ahora, allí, en su hogar, Luna era un símbolo de todo lo que podía cambiar cuando se le da una oportunidad a alguien. La vida de ambos había cambiado para siempre, y cada día que pasaban juntos era un recordatorio de que, a veces, las decisiones más pequeñas pueden tener el mayor impacto.
Los días pasaban con rapidez y, a pesar de las rutinas cotidianas, Raúl no podía evitar sentirse agradecido por la paz que ahora reinaba en su hogar. Luna y él habían formado una conexión que iba más allá de la simple convivencia, era una amistad construida sobre la confianza mutua. Luna, que alguna vez había sido una perra temerosa y desconfiada, ahora se mostraba segura de sí misma, y su energía era un reflejo de lo mucho que había sanado. Ya no era solo una madre que había salvado a sus cachorros, sino una amiga leal, dispuesta a estar allí para Raúl en cada momento de su vida. A pesar de que los cachorros ya habían sido adoptados, Raúl seguía en contacto con las personas que se los llevaron. Estaba feliz de saber que cada uno de ellos se encontraba en un hogar lleno de amor y cuidados, pero también sentía una punzada de nostalgia al pensar en el tiempo que había pasado con ellos. Eran como una parte de su propia vida, pequeños seres que llegaron a él de una manera inesperada, pero que habían cambiado su mundo para siempre. Luna, al igual que Raúl, también sentía esa ausencia. Aunque disfrutaba de la tranquilidad de su hogar, parecía buscar algo, como si los cachorros fueran una parte esencial de su ser que aún no había dejado ir por completo. En las noches, cuando Raúl se sentaba en su sillón, Luna se acomodaba a su lado, su cabeza apoyada en sus piernas, mirando la televisión o simplemente observando en silencio el vaivén de las luces que entraban por la ventana. A veces, Raúl se perdía en sus pensamientos, pensando en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. La vida que había llevado como camionero, viajando de ciudad en ciudad, ahora parecía distante, casi ajena a él. La casa, que antes había sido solo un lugar donde regresar a descansar, se había convertido en un hogar lleno de risas, de momentos compartidos, de silencios cómodos, pero sobre todo, de cariño. Luna, con su presencia tranquila y su lealtad inquebrantable, había transformado por completo el significado de hogar para Raúl. Un día, mientras caminaban por el jardín, Luna se detuvo de repente y se quedó mirando el horizonte. Raúl, curioso por su comportamiento, la observó en silencio. Ella no se movió, solo permaneció allí, como si estuviera esperando algo, como si algo en su interior la estuviera llamando. Raúl se acercó lentamente y la acarició suavemente en la cabeza, tratando de captar lo que estaba ocurriendo en su mente. Luna giró hacia él y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraron temor ni desconfianza. Era una mirada de entendimiento, como si supiera que su vida había cambiado para siempre, pero también como si comprendiera que, ahora, el futuro ya no dependía de la lucha por la supervivencia. Raúl decidió llevarla a dar un paseo largo por el parque, un lugar donde podían estar juntos, sin prisas, disfrutando del aire libre y de la compañía mutua. En su paseo, Luna mostró una vez más su carácter amable y su naturaleza tranquila. Se acercaba a las personas con una calma impresionante, olisqueando los árboles y las flores, mientras Raúl la observaba con admiración. No era la perra que había encontrado en la carretera, cansada y desorientada, ahora era una nueva Luna, fuerte y serena, que había dejado atrás las sombras de su pasado. Al principio, Luna había sido muy cautelosa con los extraños, pero ahora, con cada paso que daba, demostraba más confianza en el mundo que la rodeaba. Raúl se sentía orgulloso de ver cómo se había transformado, cómo su espíritu había sanado, como si todo el amor y la paciencia que le había ofrecido a lo largo de los meses hubiera logrado lo imposible, devolverle la alegría a esa perra que tanto había sufrido. Y, mientras caminaban juntos por el parque, Raúl también se dio cuenta de algo más, aunque Luna ya había encontrado su lugar, su hogar, él también lo había hecho. La vida con Luna había sido un proceso de sanación para ambos. Raúl había aprendido a ser más paciente, a vivir el presente y a disfrutar de las pequeñas cosas. A veces, al despertar por la mañana, encontraba a Luna a su lado, esperando a que abriera los ojos para comenzar el día juntos. Aunque ya no era el mismo hombre que había encontrado a Luna en la carretera, la conexión que compartían era profunda, sincera y poderosa. La lección que Luna le había enseñado era simple, pero fundamental: el amor y la compasión pueden cambiarlo todo. Esa madre que una vez había sido una sombra de sí misma, ahora era un símbolo de esperanza, de resiliencia y de redención. Un mes después de haber adoptado a Luna, Raúl tomó una decisión importante. Sabía que, si bien su vida con Luna era más rica y significativa de lo que jamás había imaginado, no podía dejar de pensar en los demás perros que, como Luna, aún vivían en las calles, sin esperanza y sin un hogar.
Así que comenzó a involucrarse más en la causa de los animales abandonados. Contactó con varias organizaciones locales que trabajaban en la rehabilitación y adopción de perros rescatados, y comenzó a ofrecer su ayuda de manera activa, tanto en tiempo como en recursos. Estaba determinado a hacer más por aquellos animales que, al igual que Luna, necesitaban una segunda oportunidad. A lo largo de los meses, Raúl se convirtió en una figura importante dentro de la comunidad de rescate de animales. Su experiencia personal con Luna le permitió comprender de manera única las necesidades emocionales de los perros que había ayudado a salvar, y comenzó a ser una fuente de inspiración para otros. Sabía que había algo más grande que él mismo que lo impulsaba a seguir adelante, un deseo profundo de ver a todos esos animales encontrar el amor y la seguridad que tanto merecían. Luna, como siempre, a su lado, lo acompañaba en cada paso que daba, como un recordatorio constante de por qué hacía todo esto. En cada evento de adopción al que asistía, Raúl veía a las familias llevarse a los perros rescatados, sonriendo con alegría y gratitud. Aunque sabía que parte de su corazón siempre estaría con esos animales, también entendía que, al darles un nuevo hogar, les estaba dando lo que ellos necesitaban para ser felices. La sensación de ver a un perro encontrar su lugar en el mundo era indescriptible. Era una satisfacción profunda, que llenaba su alma de un propósito renovado. Un día, mientras caminaba con Luna por el mismo parque donde solían pasear juntos, Raúl reflexionó sobre todo lo que había vivido. Desde el primer día en que encontró a Luna en la carretera, hasta este momento en el que veía el impacto de su amor y su compasión no solo en su vida, sino también en la vida de otros animales, Raúl comprendió algo importante. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se había convertido en una misión de vida, en una forma de compartir lo que había aprendido de Luna con otros seres necesitados. Y mientras Luna caminaba a su lado, con su paso tranquilo y su mirada serena, Raúl no pudo evitar sonreír. Él había encontrado mucho más que una amiga, había encontrado una razón para vivir de manera plena, para compartir lo mejor de sí mismo con el mundo. Sabía que, mientras estuviera junto a Luna, todo lo que hiciera tendría un propósito. Juntos, habían superado lo impensable, y juntos, seguirían adelante, ofreciendo esperanza y amor donde más se necesitaba. Los días parecían más largos, pero más llenos de propósito, mientras Raúl y Luna continuaban su vida juntos. Habían pasado ya varios meses desde que la perra llegó a su vida, y aunque todo parecía haberse asentado en una rutina tranquila, algo dentro de Raúl seguía inquieto. Luna había sanado, los cachorros estaban en buenos hogares, y él había encontrado un sentido más profundo en su vida al involucrarse en el rescate y adopción de animales. Pero, a medida que el tiempo pasaba, Raúl se preguntaba si, de alguna manera, él también había cambiado para siempre. ¿Qué le quedaba ahora a su vida, aparte de cuidar de Luna y continuar con su labor altruista? Una tarde, mientras regresaba a casa después de un día de voluntariado en el refugio, Raúl se detuvo frente a un pequeño parque que pasaba por alto un antiguo edificio en ruinas. Se detuvo un momento, observando la estructura deteriorada y desmoronada, un lugar que siempre había ignorado. Pero ese día, algo en su interior lo hizo sentir curiosidad por aquel lugar olvidado, como si el parque representara una parte de él que aún no había explorado del todo. Era un sitio apartado, como él había sido durante tantos años, sin buscar nada ni a nadie, solo viviendo al margen de su propia vida. Luna se sentó a su lado, como si pudiera sentir el cambio en el aire. Raúl acarició su cabeza, agradecido de tenerla allí, pero también consciente de que había algo más que necesitaba hacer, algo más que simplemente llenar su tiempo con rescates y buenas acciones. En el fondo, sentía que aún quedaba algo pendiente, algo dentro de él que necesitaba ser comprendido. Ese sentimiento de vacío lo acompañó durante toda la semana, y al siguiente fin de semana, sin pensarlo demasiado, decidió regresar al parque. Caminó sin rumbo, dejando que sus pensamientos lo guiara. Luna, como siempre, lo acompañaba, su paso firme y su mirada atenta, como si leyera cada uno de los movimientos de su dueño. Se detuvieron frente al edificio en ruinas, y Raúl no pudo evitar acercarse un poco más, atraído por algo que no podía describir con palabras. Era un edificio antiguo, de paredes de ladrillo rojo cubiertas por musgo y maleza. Las ventanas rotas y las puertas abiertas parecían invitar a entrar, a descubrir lo que se escondía en su interior. Aunque el lugar estaba vacío, algo en el aire le dio la sensación de que algo importante estaba por suceder.
como si, de alguna manera, el edificio en ruinas reflejara la propia vida de Raúl, esa sensación de haberse perdido, de haber sido abandonado en algún momento, pero también la de encontrar el camino de regreso a casa. Luna miró hacia él, y sin dudarlo, Raúl comenzó a caminar hacia la puerta del edificio. Su corazón latía más rápido a medida que se acercaba, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña. Era como si el lugar le ofreciera una especie de consuelo, un refugio en medio del caos de sus pensamientos. Entró con cautela, sin saber exactamente qué buscaba, pero sabiendo que necesitaba descubrir algo en ese lugar. El aire estaba pesado, cargado con el olor de madera vieja y humedad, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes vacías. Luna, siempre alerta, caminaba a su lado, escaneando el entorno con una mirada fija. Raúl comenzó a explorar las habitaciones, una a una, encontrando escombros y objetos olvidados, restos de lo que alguna vez había sido un hogar. Pero lo que realmente llamó su atención fue una vieja fotografía que encontró en una mesa polvorienta, cubierta de telarañas. La imagen estaba ligeramente dañada, pero aún era posible ver a una familia sonriente, un hombre, una mujer y dos niños pequeños. Raúl no pudo evitar mirarla por un largo rato, sintiendo una conexión inexplicable con esos rostros desconocidos. Había algo familiar en ellos, algo que lo tocó profundamente. La fotografía le hizo pensar en su propia vida, en lo que había perdido, y lo que ahora tenía. Se preguntó si ese lugar también había sido un hogar para alguien, si alguien había vivido allí alguna vez, compartido momentos felices, y si alguna vez sentiría lo mismo que él en ese momento. Luna, como si hubiera entendido sus pensamientos, se acercó a él, apoyando su cabeza en su pierna, buscando consuelo en su presencia. En ese instante, Raúl comprendió algo importante: tal vez nunca podría tener todas las respuestas, tal vez nunca sabría todo sobre su pasado, pero lo que realmente importaba era lo que construyera en el presente, lo que hiciera con la vida que le quedaba. De regreso a casa, Raúl se sintió renovado, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Había dejado de buscar respuestas en los recuerdos y en los lugares olvidados. Ahora comprendía que no necesitaba entender todo su pasado, sino más bien aceptar lo que había vivido y lo que había aprendido de esa experiencia. Luna, que siempre había sido su compañera, seguía a su lado, como un recordatorio constante de que lo importante no era el destino, sino el camino que recorría junto a ella. Durante las siguientes semanas, Raúl se dedicó aún más al rescate de animales, pero de una manera diferente. Ya no lo hacía solo por la gratificación personal de ayudar a otros, sino porque había comprendido que cada vida que rescataba también estaba, de alguna manera, ayudando a sanar una parte de él mismo. Ayudar a esos animales a encontrar un hogar no solo les brindaba una segunda oportunidad, sino que también lo ayudaba a encontrar la suya. Luna, por supuesto, seguía siendo su mayor apoyo. Raúl solía decirle que, sin ella, no hubiera encontrado su propósito en la vida. Ella había sido la clave para abrir su corazón, para aprender a confiar de nuevo, para comprender que no se trataba solo de ser rescatado, sino de rescatar también a otros. Luna había llegado a su vida para cambiarlo, y lo había hecho de una manera que Raúl jamás habría imaginado. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque, Raúl se dio cuenta de que, aunque las respuestas nunca llegarían de la manera que él había esperado, había algo mucho más grande que lo guiaba. El amor y la conexión que había encontrado con Luna, y el compromiso que había asumido de ayudar a otros animales necesitados, le daban una sensación de paz. Ya no buscaba llenar el vacío que había sentido durante tantos años. Ahora sabía que el vacío solo podía llenarse con acciones, con amor y con la voluntad de hacer el bien. Mientras caminaban juntos, Luna tropezó ligeramente con una piedra, pero rápidamente se levantó y siguió adelante. Raúl la miró con una sonrisa, reconociendo en ella su propia resiliencia. Habían superado tanto juntos, y aunque el camino no siempre sería fácil, Raúl sabía que, mientras estuvieran juntos, cualquier desafío sería posible de superar. Lo que había comenzado como una historia de rescate y salvación, se había convertido en una historia de redención para ambos. Ahora, no solo estaban salvando a los animales, sino también a sí mismos, en cada paso que daban hacia adelante. Raúl comenzó a comprender que el propósito de su vida ya no era solo salvar animales, se había convertido en algo mucho más grande, algo que no había anticipado. Cada día,
al despertar, sentía una renovada gratitud por la vida que ahora compartía con Luna. Los días parecían más largos, pero más llenos de significado. Sin embargo, la inquietud que lo había acompañado en los últimos meses comenzó a emerger nuevamente, como una sombra que se cernía sobre su paz. A pesar de todo lo que había logrado, Raúl no podía evitar sentir que algo seguía faltando, como si el ciclo de su vida aún no estuviera completo. Sabía que, en su corazón, siempre había buscado algo más, algo que se escapaba cada vez que pensaba que lo había encontrado. Esa tarde, mientras regresaba a casa después de un largo día en el refugio, Raúl se detuvo al borde de la carretera, justo en el lugar donde todo había comenzado. Miró la misma esquina solitaria, donde encontró a Luna bajo aquella caja de hierro, agobiada por el dolor, pero aún dispuesta a luchar por sus cachorros. Recordó cómo su vida había cambiado en ese momento, cómo la perra le había dado una razón para seguir adelante, y cómo el destino había entrelazado sus vidas de una manera tan inesperada. Sin embargo, al mirar ese lugar, algo dentro de él sintió que su historia con Luna no había terminado todavía. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntó mientras observaba el paisaje. Había rescatado a tantos animales, pero, ¿y los demás? La necesidad seguía allí, persistente, y Raúl comenzó a entender que el rescate no era solo cuestión de salvar vidas en el momento, sino de cambiar la percepción de la gente hacia los animales callejeros, hacia aquellos que, como Luna, habían sido ignorados y abandonados. Tenía que hacer más. No solo se trataba de salvar vidas, sino de crear un cambio en la comunidad. Con esa resolución en mente, Raúl decidió que era hora de dar un paso más allá en su misión. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, y no podía seguir mirando hacia el futuro con dudas. Se acercó a varias organizaciones de protección animal, con el objetivo de no solo seguir rescatando animales, sino también de educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción responsable y el bienestar de los animales. Quería cambiar el panorama para los perros callejeros, darles una oportunidad real de vida, y sobre todo, ofrecerles un futuro digno, lejos del abandono y el sufrimiento. Los días siguientes fueron intensos. Raúl, con Luna siempre a su lado, organizó eventos y campañas para recaudar fondos y concientizar sobre la adopción. A pesar de las dificultades y de la incomodidad de enfrentarse a una comunidad que muchas veces no entendía la magnitud del problema, Raúl siguió adelante, sin rendirse. A lo largo de esas semanas, el apoyo de la gente comenzó a crecer. Poco a poco, más personas comenzaron a ver el valor de su causa. Fue entonces cuando conoció a Miriam, una mujer mayor que había sido voluntaria en varios refugios a lo largo de los años, pero que nunca había conocido el impacto tan personal que Raúl había experimentado. Miriam estaba fascinada con la historia de Luna y la dedicación de Raúl, y de inmediato se ofreció a ayudar en lo que pudiera. La colaboración entre Raúl y Miriam fue inmediata. Juntos, comenzaron a planear estrategias más efectivas para sensibilizar a la comunidad. Comenzaron a visitar escuelas, hablar con jóvenes y adultos sobre la importancia de tratar a los animales con respeto, de adoptar en lugar de comprar, de darles una segunda oportunidad a aquellos que más lo necesitaban. La respuesta fue abrumadora. La gente comenzó a abrir los ojos ante una realidad que a menudo pasaba desapercibida. Y lo mejor de todo, era que las adopciones aumentaban. No solo en el refugio donde Raúl trabajaba, sino también en los otros refugios locales. El mensaje estaba siendo escuchado. Un sábado por la mañana, mientras Raúl y Miriam estaban organizando una campaña en el centro de la ciudad, una joven se acercó a ellos con una sonrisa tímida. Llevaba a su lado a un perro mestizo, pequeño y con los ojos llenos de curiosidad. La joven comenzó a contarle su historia. Había encontrado al perro en una caja en una esquina, abandonado, con miedo, y sin saber qué hacer. Pero ahora, tras semanas de cuidado y amor, ese perro estaba casi irreconocible. Él me salvó tanto como yo a él, dijo la joven. No sé cómo pude haberlo dejado en esa caja, pero ahora sé que hizo falta ese momento para que encontrara algo más en mí. Raúl y Miriam escucharon atentamente, sabían lo que significaba esa transformación. Cada vida que era rescatada y adoptada no solo cambiaba la de los animales, sino también la de las personas que se arriesgaban a abrir su corazón. Esa historia tocó profundamente a Raúl, y mientras veía a la joven alejarse con su perro, comenzó a sentir que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada esfuerzo,
estaba valiendo la pena. El cambio estaba ocurriendo, incluso en los lugares más inesperados. Luna, que había estado observando en silencio desde su lugar, se acercó a Raúl y se recostó junto a él, como si supiera que ese momento era un paso importante para ambos. La perra ya no solo era una compañera, sino una parte fundamental de este movimiento. Juntos, estaban marcando una diferencia. Con el tiempo, las campañas de Raúl y Miriam comenzaron a expandirse más allá de la ciudad. Otros refugios en la región empezaron a imitar sus métodos, y se crearon más programas de adopción en barrios donde anteriormente la gente apenas se interesaba en los animales. Los perros que una vez habían sido ignorados, ahora estaban siendo adoptados en grandes cantidades. Raúl sentía que estaba dando un paso más en la misión que comenzó junto a Luna, pero también se daba cuenta de que había algo aún más grande en juego: había logrado cambiar el corazón de una comunidad entera. A lo largo de ese tiempo, Raúl nunca perdió de vista lo más importante: Luna. Ella no solo había sido el inicio de su transformación personal, sino que se había convertido en la cara visible de toda esa causa. Los carteles de adopción, las campañas en redes sociales, las charlas y conferencias, en todas ellas, Luna estaba allí, siendo el recordatorio de que cada vida tiene valor, que incluso aquellos que más han sufrido merecen una oportunidad de ser amados. En una de las últimas campañas de adopción, mientras estaba acompañado de Miriam y otros voluntarios, Raúl miró a su alrededor. El refugio estaba lleno de familias que llegaban buscando adoptar, de voluntarios que ayudaban a organizar el evento, y de animales que finalmente iban a encontrar su hogar. Luna caminaba entre la gente, feliz, con su cola moviéndose alegremente. Era un símbolo de todo lo que él había logrado. Raúl entendió que el propósito de su vida había sido encontrar a Luna, pero también había sido ayudar a otros a encontrar lo que él había encontrado: la capacidad de amar, de dar una segunda oportunidad, y de crear un cambio real. La historia de Raúl y Luna no solo se había convertido en una historia de rescate animal, sino en una historia de esperanza, de superación y de transformación, no solo para los animales rescatados, sino también para las personas que decidieron abrir su corazón a la causa. Y mientras Raúl observaba cómo Luna corría felizmente por el jardín, sabía que lo que había comenzado como un simple acto de bondad había dado lugar a un movimiento mucho más grande, uno que continuaría creciendo y cambiando vidas, una adopción a la vez. Después de meses de trabajo, Raúl comenzó a notar que el impacto de su esfuerzo había llegado mucho más allá de lo que había imaginado. Ya no solo era un hombre que había salvado a una perra llamada Luna, sino alguien que había logrado inspirar un cambio significativo en su comunidad. La gente empezaba a ver a los animales rescatados de una manera diferente, con mayor respeto y empatía. A medida que los animales encontraban nuevos hogares y las adopciones se multiplicaban, Raúl se dio cuenta de que había dado forma a algo mucho más grande que él: un movimiento. El refugio donde Raúl había trabajado durante todo este tiempo se había convertido en un centro de adopción modelo, un lugar que no solo se dedicaba a rescatar animales, sino también a educar a la comunidad sobre la importancia de la responsabilidad en la adopción y el cuidado de las mascotas. Cada campaña de concientización era un éxito rotundo, con más personas uniéndose a la causa, y más animales encontrados y salvados de las calles. Las charlas en las escuelas, las visitas a comunidades vulnerables, los eventos de recaudación de fondos, todos esos esfuerzos no solo ayudaban a los animales, sino que también ayudaban a las personas a entender que el bienestar de los animales es, en muchos sentidos, un reflejo de la humanidad misma. Raúl y Luna habían trabajado incansablemente para promover este cambio, pero incluso con todo el éxito alcanzado, Raúl sentía que algo dentro de él aún no estaba completamente resuelto. A pesar de todo lo que había logrado, algo seguía faltando. Aunque había logrado salvar muchas vidas, el dolor de su propio pasado seguía aflorando de vez en cuando. Se encontraba pensando en cómo, años atrás, había estado en la misma situación que muchos de esos perros rescatados, perdido, sin dirección y buscando un propósito. Ahora, al mirar el refugio lleno de vida, Raúl no podía evitar pensar en cómo, al igual que los animales, él también había sido rescatado, pero no solo por Luna, sino por todo lo que había encontrado a través de ella. Una tarde, mientras se encontraba revisando los informes de adopción, Raúl recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida nuevamente. Era Miriam, la mujer que se había convertido en su amiga y compañera en el trabajo de rescate, y cuya colaboración había sido fundamental para lograr todo lo que habían alcanzado. Raúl, tenemos una noticia importante.
El refugio está expandiéndose, y necesitan un director para la nueva sede en otra ciudad, le dijo Miriam, con una mezcla de emoción y seriedad en su voz. Raúl se quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Implicaba dejar todo lo que había construido, dejar atrás la casa que había formado con Luna y seguir adelante con algo completamente nuevo. El dilema era profundo. Raúl había dedicado tantos años a mejorar la vida de los animales y a transformar su comunidad, pero también sentía que no podía abandonar la causa. La idea de ayudar a más animales, de expandir el alcance de su trabajo, le parecía esencial. Sin embargo, no estaba seguro de si debía dar ese salto. ¿Qué pasaría con Luna? Había sido su compañera en cada paso del camino, y no podía imaginar su vida sin ella. Raúl sabía que Luna era más que una mascota, era su confidente, su fuerza, su motivación. Pero también entendía que el refugio necesitaba un líder comprometido para crecer, y él podría ser ese líder. Después de pensarlo profundamente durante días, Raúl tomó una decisión. Sabía que el futuro de los animales dependía de seguir adelante, de llevar el mensaje de compasión y responsabilidad a más personas. Pero también sabía que Luna, como siempre, estaría a su lado. Juntos, habían logrado tanto, y juntos continuarían el viaje. La expansión del refugio no solo significaba una nueva oportunidad para él, sino también una oportunidad para Luna de seguir siendo parte de algo más grande. Raúl estaba listo para dar el siguiente paso, pero no lo haría sin asegurarse de que su vínculo con Luna siguiera siendo el centro de todo. La nueva sede del refugio estaba en una ciudad cercana, y Raúl comenzó a organizar todo para el traslado. Aunque el proceso fue complicado y lleno de incertidumbres, la emoción de lo que venía por delante mantuvo a Raúl motivado. Durante semanas, él y Luna se prepararon para el cambio. A medida que se acercaba la fecha del traslado, Raúl no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que este cambio representaba un reto, pero también una oportunidad de crecimiento. No solo para él, sino también para Luna, para todos los animales que aún necesitaban ayuda, y para la comunidad que necesitaba aprender a respetar y cuidar a los animales. El día del traslado, Raúl y Luna dejaron la casa que habían hecho juntos. Luna, siempre fiel a su lado, se subió al coche sin dudar, mirando a Raúl como si comprendiera la magnitud de lo que sucedía. Durante el largo trayecto, Raúl pensó en todo lo que había vivido, en los momentos difíciles y en los logros que habían alcanzado. Recordó cuando encontró a Luna, indefensa y desesperada en la carretera. Ese momento, que parecía un simple encuentro fortuito, había marcado el comienzo de una nueva vida para ambos. Finalmente, llegaron a la nueva sede del refugio. El lugar era grande, lleno de espacio para más animales y con más recursos para continuar el trabajo que habían comenzado. Raúl se sintió abrumado por la magnitud de lo que iba a hacer, pero también comprendió que no estaba solo en esta nueva etapa. Luna, como siempre, estaba allí, dispuesta a caminar junto a él en esta nueva aventura. Aunque el refugio era más grande y el desafío más complicado, Raúl sabía que el amor y la dedicación de Luna siempre serían su motor. Juntos, continuarían su misión de salvar vidas, de educar a las personas y de crear un futuro mejor para los animales. La apertura de la nueva sede fue un éxito rotundo. Los animales comenzaron a llegar, y las adopciones aumentaron. Raúl, con la ayuda de Miriam y los nuevos voluntarios, trabajaba incansablemente para asegurarse de que cada animal recibiera la atención que merecía. Luna, como siempre, estaba a su lado, dando su cariño y su presencia tranquilizadora a todos los que la conocían. A medida que pasaba el tiempo, Raúl se dio cuenta de que, aunque la expansión del refugio había sido un gran desafío, también había sido una forma de honrar todo lo que había aprendido a través de su experiencia con Luna. Raúl miraba a su alrededor, viendo cómo el refugio crecía y cómo más personas se unían a la causa, y sabía que, aunque su viaje estaba lejos de terminar, había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No se trataba solo de rescatar animales, sino de transformar vidas, de cambiar corazones y de crear un futuro lleno de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Y mientras Luna descansaba a su lado, Raúl sonrió, sabiendo que lo habían logrado, juntos, como siempre. Fin.